Bueno, de nuestro cliente ideal hay que definirlo, hay que empezar a trabajar en ese cliente ideal. Y hay que tener un poquito, no un poquito, hay que ser muy imaginativos, creativos y hay que pensar que entre todo el mundo que hay en internet, ¿sí? O de todas las personas que uno ve por todos lados, no todos son clientes de uno. Si fuera así, pues realmente no existirían miles de empresas o millones de empresas en el mundo ofreciendo lo mismo, ¿sí? Entonces, realmente hay que empezar a entender que mi producto, mi servicio, tiene un cliente ideal. Ahora, que es que yo tengo de pronto un negocio y entonces supongamos que mi cliente ideal es un negocio de zapatos, entonces mi cliente ideal tiene que ser el que le gusta los zapatos X, así de tal forma, de tal específico, de tal tamaño, de tales medidas o de tales diseños. Entonces no puede entrar otra persona, no, sino que siempre es mejor y siempre va a ser mucho más eficiente trabajar la publicidad, el marketing sobre el cliente ideal que tratar de llegarle a todo mundo cuando ahí estamos derrochando el dinero que estamos invirtiendo en publicidad. Y para eso es el tema del cliente ideal, es para empezar a optimizar los recursos que se tienen para lo que es el tema de marketing digital. ¿Sí? Porque obviamente al negocio llegan de todos, llegan miles de curiosos, eso es lo que más llega, pero convertirlos en cliente necesitamos aprender a conocer o identificar ese cliente ideal. ¿Y por qué es tan importante eso? Porque es que partiendo de un ejemplo muy sencillo, que por ejemplo usted puede tener un negocio físico, llamémoslo así, es un negocio físico, digamos, de exclusivamente de cosas para pescar, o sea, elementos para la pesca, supongamos. Y pues pueden haber muchas personas que entran como curiosos a ese negocio, a conocer, a mirar, a preguntar, a asombrarse de cómo se hacen las cosas, pero, y de pronto a lo mejor de todo preguntan y de todo están pendientes o curioseando, pero aquel cliente que entra específicamente preguntando algo, necesitando algo, porque desarrolla la pesca, porque está interesado en aprender a pescar, entonces ese cliente ideal usted lo identifica y lo atiende de una manera muy diferente al que simplemente está curioseando en su almacén. Entonces eso es lo que nos permite desarrollar un cliente ideal, que rápidamente a mí me permite saber si es un cliente o un posible cliente o un curioso más, como pasa mucho en Internet. En Internet llegan muchas personas a preguntar sobre el negocio, pero dependiendo de la manera en cómo preguntan y dependiendo de los 3 o 4 respuestas que uno le dé a las preguntas que haga, uno sabe si definitivamente vale la pena invertir tiempo o simplemente le da un material informativo. Y eso pasa mucho. En internet todos los días, por ejemplo, a mí me llegan y me preguntan miles de cosas y a veces preguntas que uno dice está muy desubicado y ese tipo de personas no se le, digamos, no se le dedica tanto tiempo. ¿Por qué? Porque uno sabe de entrada que no es un cliente que tenga las posibilidades de, no es una persona que tenga las posibilidades de convertirse en cliente realmente de la empresa. Entonces estaría uno perdiendo el tiempo con ese tipo de personas. Listo, entonces es muy importante empezar a entender esto. Cliente ideal. Hay que, de cierta manera, organizarlo, crearlo por escrito. Yo ahorita les voy a dejar un archivo y un PDF o un Canva, o sea, una maqueta, para que aprendamos a definir ese cliente ideal sobre los negocios que estemos desarrollando. Porque es ahí donde podemos, de acuerdo a ese estudio que le hicimos, a ese cliente que queremos que esté en nuestro negocio, vamos a poder ahí identificar muy rápidamente quién está haciendo
o preguntando como curioso y quién está preguntando como posible cliente, ¿cierto? Entonces, eso sucede mucho. Y obviamente, pues todas las personas merecen ser atendidos, pero hay tipo de personas que uno aprende a identificar y que pues obviamente es mucho más fácil cuando identificamos cuál es nuestro cliente. Eh, Así dice por aquí Pedro, es como querer venderle carne a un vegetariano, así es. Bueno, pero como le digo, a todo negocio le llega todo tipo de persona y entre todo ese montonón hay que tratar de identificar los mayor cantidad de clientes posibles. Obviamente habrán personas que uno diga no parecía un cliente y terminó siendo un muy buen cliente, ¿cierto? Pero obviamente pues digamos que acertar 100% nunca va a haber. Pero si tenemos las bases, sí vamos a poder optimizar los recursos para llegar con la publicidad que hagamos a los clientes ideales. ¿Listo? Entonces, voy a compartirles por acá, primero que todo, lo que es la plantilla. Denme un momentico, por aquí les voy a compartir pantalla. Me confirman si se ve ahí. Vamos a mirar. Yo creo que se está viendo. Entonces, esperemos, me confirman por favor si se ve la plantilla, la plantilla. Listo, entonces ahí se ve, creo que sí. Bueno, entonces vamos a mirar rápidamente lo que es esta plantilla, un Canva, una pequeña maqueta, en donde, bueno, primero le ponemos una foto, hay que ponerle una foto, porque hasta con la foto también hay que jugar, pero obviamente, como le digo, esto es una tarea que hay que empezar a volar la imaginación, pero asentado a la realidad de su negocio. No es que sea exactamente así, que tiene que ser estrictamente como usted lo escribió el cliente, no, sino que nos ayuda muchísimo, muchísimo a identificar clientes para los negocios. Entonces tenemos lo que es la foto, luego le ponemos el nombre de la persona, la edad, qué edad o de qué edad a qué edad sería su cliente ideal, ¿sí? Digamos en esta primera parte. Si supongamos, entonces podemos decir, bueno, vamos a trabajar, por ejemplo, e-commerce. Entonces, ¿de qué edad a qué edad serían los clientes ideales de e-commerce? Vamos a hacer esa pregunta aquí en el chat. Para ustedes, ¿cuál sería la edad, de acuerdo a lo que ya saben de e-commerce y cómo lo han trabajado, cuál sería la edad correcta, la que más ideal sería para que la gente desarrollara e-commerce o creara su negocio con e-commerce o usara las herramientas o los servicios de e-commerce? ¿Cuál creen ustedes que sería? Vamos a mirar por aquí en el chat. Vamos a tratar de ser un cliente ideal de e-commerce. ¿Listo? Vamos a mirar a ver por acá qué nos dice. Pues ya llegó por aquí Fusión Digital, Eduardo de Cali, Jorge Más, Genaro. Entonces vamos a mirar por acá a ver quiénes nos dan una pequeña idea. Fórmulas Químicas Industriales nos dice que es de 18 a 40 años. Genaro Muñoz dice que no hay límite de edad. Es decir, o sea que un niño de 7 años podría trabajar en e-commerce, ¿cierto? O una señora de 80 años podría trabajar en e-commerce. O de 90 años, ¿sí? Por acá dice de 18 a 40, de 18 a 55, de 25 en adelante, de 30 en adelante, de 18 a 60, ¿sí? De 18 a 65. Entonces, vamos a mirar una cosita bien interesante. Recuerden que estamos mirando el cliente más ideal, ¿sí? El cliente más ideal, no el posible cliente que viene a ser pues, prácticamente un rango de edad muy grande, ¿cierto? Entonces voy a parar aquí un momentico para que miremos. Vamos mirándolo detalladamente. Entonces vemos que la mayoría dice desde los 18, la mayoría está diciendo desde los 18 hasta los 40, 50 y 55 años, ¿cierto?
mayores de 18 y de 20 a 55. Ahora, pregunta, pregunta número uno. Una persona de los 18 a los 25 es aún un adolescente con miras a ser adulto, ¿cierto? Sí, por ahí dice que se quedaría por fuera de 41 por encima, ¿cierto? Entonces, recuerden que cuando usted vaya a hacer la maqueta de su cliente ideal, debe pensar en lo más preciso posible, ¿sí? No es que los otros no, sino lo más preciso, en el foco más preciso para usted enfocarse en ese tipo de edades más que en los otros, no es que en los otros no, ¿sí? Entonces, es aquí donde empezamos a nosotros a conocer ciertas cosas, ¿sí? Ciertas cosas. Vamos a mirar, vamos a mirar por acá rápidamente. A ver, vayan ahí comentando más si de pronto se les ocurre más edades. Vamos a mirar por acá. Entonces, digamos que vamos a empezar a descartar un poco, ¿sí? Empezando a descartar pues un poco lo que es el tema de las edades. Digamos que por lógica o por forma de pensar. Entonces, por forma de pensar, ¿sí? Una persona de 18 a 25 años aún o está estudiando o está dependiendo muchísimo de sus padres, ¿sí? Está apenas arrancando el tema laboral, está pensando más de pronto en un empleo, ¿cierto? O en estudiar una carrera para volverse un profesional y trabajar en una empresa. Y digamos que está todavía en ese auge juvenil y pues digamos que a veces no le interesa mucho o no toma muy en serio los negocios, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas uno lo hace pensar, bueno, no, 18 no, 19 tampoco, 20 no, todavía no. 21, 22 apenas está, digamos, muchos apenas arrancando su parte laboral en forma o su independencia. 23, 24, 25 ya es una edad que uno diría tiene ya una cierta actitud o una forma de pensar ya más asentada y lo posiblemente es que ya tenga de pronto un hijo o esté casado, en fin, y ya quiere empezar a tener esa estabilidad. Entonces está empezando a buscar ese tipo de cosas. Entonces, para mí personalmente, diría un cliente ideal sería desde los 25, o sea, el ideal. No es que sean los otros que no, sino que me concentraría en personas mínimo de 25 años. En esas me enfocaría muchísimo y los llevaría hasta máximo clientes muy buenos sería 45, 50 años, ¿cierto? Es decir, de los 25 a los 45 sería el cliente más ideal todavía, no hasta los 50, de pronto hasta los 45 sería lo ideal del cliente que tiene esa mentalidad más asentada, que está buscando sostenibilidad y estabilidad laboral o de ingresos, que está desarrollando negocios, que está haciendo proyectos, que está haciendo de todo un poco, porque ya después de los 50 a lo mejor ya muchos la forma de pensar es, no, ya para qué, yo ya estoy viejo, yo ya no quiero hacer mucho, entonces ya empieza a bajar ese tipo de, esas ganas de querer hacer cosas como lo tiene uno a los 30, 35 y 40 años, que todavía quiere ganar mucho más para poder llegar a la vejez con buena solvencia. Entonces, mire que sí vale la pena uno saber cuál sería el tipo de edades que quiero abarcar con el negocio que estoy desarrollando. Habrán otros tipos de negocios que el foco sea desde los 5 años hasta los 15, por ejemplo, es un foco infantil. Entonces, el punto es, o lo mismo para cuando son, por ejemplo, negocios que tienen que ver con pensiones o con temas de pronto ya de estabilidad, de quedarse pues digamos pensionado o temas de negocios
en donde la libertad financiera quiere tener allá definitivamente. Entonces uno busca gente de 50 años para arriba, que quieren tener ya una libertad o una estabilidad definitiva para poder pasar la vejez tranquilo. Por eso es que los negocios de inversión, por eso es que los negocios de inversión llaman tanto la atención a personas mayores de 50 años, porque se imaginan ganando dinero sin tener que trabajar, y pues obviamente muchos es ahí donde han perdido dinero, la gran mayoría, diría casi que todos, porque primero creen que el negocio es así de fácil. Segundo, pues no saben mucho de internet, no les interesa sino ganarse la plática sin hacer nada, entonces tienen ahorros y lo que hacen es invertir en ese tipo de plataformas sin saber qué están haciendo, simplemente confiando en el que le están diciendo, y así sucesivamente. Entonces, dice por aquí mente y cuerpo que no servía sino la cédula. Bueno, no, así es. Obviamente, como les digo, siempre van a haber excepciones de gente que tiene 70 años con una mentalidad de 20, y es así, obvio. Pero uno siempre, como les digo, busca ese foco principal en las edades. Entonces, de acuerdo al nicho de mercado, vemos acá que, por ejemplo, para e-commerce, hay que manejar unas herramientas digitales, hay que conocer de ciertas funcionalidades, hay que aplicarlas, hay que construir, hay que hacer marketing, en fin, y que implica costos. Entonces uno iría desde los 25 hasta los 40, máximo 45. Entonces, volviendo a esto, estamos ahí enfocados ya llevando esta primera parte muy clara. Entonces, edad de 25 a 40 años, más siendo más precisos, o hasta máximo los 45. Entonces, volviendo acá, vamos a volver aquí a compartir el Canva. Dice la otra, localidades, ¿sí? Hablemos demográficamente, en qué lugares usted le gustaría tener ese cliente ideal. O sea, ¿cuáles serían los municipios, ciudades o países que usted cree que puede encontrar más clientes para su negocio? A ver, volvamos nuevamente. Vemos por acá a ver quiénes de ustedes. Yo sé que muchos me van a decir, no, todos los países. Sí, en todos los países hay gente, ¿cierto? Pero, ¿cuáles serían ustedes los países que, según ahí donde empieza uno a investigar, ahí donde uno empieza a saber de acuerdo a los clientes que tienen en estos momentos? Entonces, aquí hay que coger 3 puntos importantes, ¿sí? 3 puntos importantes en esto. Primero, los clientes que tienen en el momento, ¿de qué países son? Donde más tiene clientes. ¿De qué países? ¿De qué zonas? ¿De qué localidades? Segundo, fuera de qué países son los clientes que tiene actualmente, mirar e investigar un poco de qué parte le han llegado posibles clientes, o sea, prospectos. De qué parte le han preguntado más. Todo eso es clave para cuando yo voy a hacer marketing digital, ¿sí? ¿Y por qué esto del cliente ideal? Esto lo hacen las empresas que quieren invertir en publicidad. ¿Por qué? Porque es que quieren llegar al foco principal, no hacia la deriva. Entonces, hay que mirar los clientes que tiene en el momento, y si no tiene clientes, pues listo, entonces no. Pero si tiene clientes, ¿de qué países son? Los que le están preguntando por el negocio, ¿de dónde son? ¿Qué localidades? Y después de los que le preguntan por el negocio, ¿cierto? Hay que investigar un poco la plataforma o el negocio por dónde se está moviendo más, ¿sí? ¿Por qué países se está moviendo más? Y obviamente el idioma viene como anexo a esto, y es que si la plataforma en español, pues los clientes ideales serían en español. No serían en la lengua inglesa, ni francesa, ni portuguesa, ni Japón, ni China, no. Entonces, si es un cliente ideal, primero, si es en español, entonces que hable español. O sea, los países de hispanos. Entonces, y para mirar una plataforma en donde está teniendo mayor impacto,
podemos hacerlo con, eh, con la herramienta de alexa.com, que es de Amazon, que nos permite identificar en qué países está siendo más visitado, ¿sí? Y eso es clave. Entonces, si empezamos a investigar y vemos que, por ejemplo, también en búsqueda de Google, en palabras claves, colocamos la palabra e-commerce y vemos que de pronto por países, los 5 países más visitados o que entran a e-commerce, las personas, por ejemplo, digamos que es Colombia, que Venezuela, que Chile, que México, que Panamá o que Perú. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Clasificando a ese cliente ideal. Entonces, digamos que el cliente ideal está en Colombia, Venezuela, México, Panamá y Chile. ¿Sí? Ya tengo los 5 localidades más influyentes del negocio. Por lo tanto, cuando yo voy a hacer una publicidad, trato de tirar la publicidad, de mostrar la publicidad en esos 5 países principalmente. O si lo quiero hacer en el primero, en el país donde más influencia tenga el negocio, o si es un negocio pequeño, entonces en la ciudad o en el municipio. Entonces, por eso nos permite saber a dónde es que voy a optimizar los recursos. ¿Listo? Entonces, por eso se trabaja de esta manera. Ahora, seguimos acá. Niveles de estudio. ¿Sí? Vamos a los niveles de estudio. A ver, volvamos a preguntar. ¿Qué creen ustedes que sería ese cliente ideal? ¿Qué estudios debería de tener el cliente ideal de e-commerce? Que no tenga estudios, que sepa leer, escribir, o que tenga muchos estudios, o que tenga una técnica, o que sea graduado del colegio, de la universidad. ¿Cuál creerían ustedes? ¿Cómo pensarían ustedes que sería ese cliente ideal al momento de diseñarlo y después al momento de identificarlo cuando empiezan los clientes a preguntarle? ¿Listo? ¿Cuál sería ese nivel de estudio que para ustedes cree que debe tener su cliente ideal? Seamos más específicos. Un cliente ideal con estudio medio alto, medio bajo, pues eso no me dice nada. No es que, o será que estudió debajo o estudió por encima, no sé. No, seamos más precisos y hagamos esa lista que nos permite identificar mucho más el cliente ideal. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, obviamente que sepa leer y escribir, ¿cierto? Porque no, entonces, ¿cómo lo va a desarrollar? Pero también podría uno pensar, ¿será que un cliente que no sepa leer y escribir no lo podría hacer? Porque hay clientes que no saben nada de leer y escribir, pero tienen unas relaciones públicas muy grandes. Pero se va a ver limitado en algún momento, porque no lo conoce todo el mundo. Entonces, listo, que sepa leer y escribir. Que tenga secundaria, ¿sí? Bachillerato. Listo, porque ya me imagino que pasó por ahí. Segundo, que tenga una técnica, que sea, que le guste el tema informático, la tecnología. Que, por ejemplo, estudió, no sé, manejo de computadores, secretariado, que maneja también sistemas, o cualquier carrera afín que tenga que manejar sistemas, ¿sí? Por ejemplo, que también otro lado, no solamente está el que le gusta la parte o que tenga que manejar sistemas, sino el otro lado, que sepa mucho vender o que le guste las ventas, ¿sí? Entonces que tenga una técnica en ventas, que tenga una carrera profesional no sé, en administración o en ventas o en algo que tenga que ver con todo ese tema comercial. Entonces, mire qué pasa normalmente, y con esto quiero terminar porque vamos a hacer esto en varias secciones bien. Mire lo que pasa. Ustedes normalmente en internet, cuando un cliente, bueno, cuando una persona en cualquier parte del mundo les pregunta, hey, ¿de qué trata el negocio? Cuénteme más de su negocio. ¿Será que algunos de los que están aquí, será que algunos de los que están acá, toman la precaución de empezarle
de empezar a entablar una conversación con esa persona y preguntarle siquiera el nombre y luego empezarle a preguntar dónde vives, me gustaría conocerte un poco más para saber cómo te puedo atender. Entonces, por ejemplo, sabes de tecnología o tienes alguna carrera de pronto comercial o sabes de marketing, qué edad tienes, ¿sí? En dónde estás ubicado, para saber si de pronto te puedo ayudar con algún aliado en ese país. Pero lo primero que hacemos, nos preguntan por algo que tenga que ver con el negocio, inmediatamente lo que hacemos es vender. No entablamos una relación que implique un poco más de conocimiento de ese prospecto y que a la larga termine generando una amistad, una conexión y que después termine generando una venta mucho más fácil. ¿Sí? Eh, entonces, la cuestión en este tema del cliente ideal, no me pongan a hablar inglés porque no me gusta cuando el idioma en otro es tan bonito. Entonces, hablemos de cliente ideal, que eso se llama cliente ideal. Es lo que nos permite definitivamente no solamente conocer a ese cliente, sino que al momento de empezar a hacer ese marketing y la gente que va llegando a preguntar, vamos a aprender a conectarnos con esas personas y crear una comunicación más efectiva que termine en una venta. ¿Listo? Así es. Cuando uno hace publicidad, la hace para todos lados, como tirando flechas para todos lados, o tiros para todos lados. Listo, entonces vamos aprendiendo a identificar ese cliente ideal. Vamos haciéndolo. El miércoles vamos a seguir con otra partecita y el viernes también. No, el miércoles terminamos esta parte para que vayamos haciendo nuestro cliente ideal. Listo, el miércoles les voy a compartir los archivitos, dos archivos, uno de Excel y esta maqueta de Canva, para que ustedes empiecen a diseñarlo con papel y lápiz y empiece a abrirles un poco, o no un poco, no, muchísimo. Lo que pasa es que no nos tomamos la tarea de estudiar a nuestro cliente. Eso es a la deriva, tirando flechas para todos lados, a ver a quién cae. ¿Listo? Y cuando trabajamos enfocados en un cliente específico, llegamos más rápido que simplemente tirando flechas para todos lados, como dice por acá, mente y cuerpo. ¿Listo? Bueno, entonces el próximo miércoles seguimos. Ahorita ya vamos para la clase del iClass, los que están en el iClass obviamente. Y realmente vamos a empezar a hacer esto de una mejor manera. ¿Listo? A todos entonces, una feliz noche.